Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bueno, pues buenos días a todos, médicos en general que están presentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes y el resto de médicos que nos acompañan también en la plataforma virtual de Zoom. Mi nombre es Steven Quijada, actualmente pues soy de PS de Medicina Interna en el Hospital Nacional de Jalapa y hoy pues como parte del programa de educación médico continua voy a tener la oportunidad de compartirles la pequeño avance de actualización acerca de las crisis hipertensivas en emergencia. Bueno, vamos a empezar como siempre hablando un poco de la epidemiología para conocer cómo estamos acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, que esta es de las principales enfermedades crónicas no transmisibles. La OMS la había tipificado como la segunda causa mayor de muerte de las enfermedades crónicas transmisibles en países del primer mundo. En países de tercer mundo, América y Latinoamérica, aún se tipifica como la cuarta, quinta de padecimientos y de causas de muerte grave. Esta es una de las causas principales que les va a dar riesgo cardiovascular a la población y una de las mayores causas de morbilidad gracias a los servicios de salud mundialmente. La OMS habla de una prevalencia de que más o menos el 25% de la población a nivel mundial tiene o ha tenido hipertensión arterial, 4.6% de la población de Estados Unidos la padece, y en Guatemala la última estadística que fue elaborada en el censo del 2021 fue 35% de la población que la descubrieron haber tenido el antecedente o pues estar actualmente con el padecimiento de hipertensión arterial. Muchas veces en los hospitales nacionales esta es la razón de primera consulta por algunos de los síntomas asociados que ya sabemos, y con las complicaciones principales ha tenido muchos problemas, entre esas parte de lo que conlleva estas disfunción eréctil, ya sea en hombres o mujeres, principalmente pues en hombres, ¿verdad? Fisiopatológicamente esto, pues vamos a repasar solo un poquito algo breve. Recordemos que pues parte de que nosotros tengamos hipertensión arterial, lo principal va a ser un daño a la célula endotelial vascular. Múltiples factores, como pueden ver, si son más de 10, les van a dar fuerzas de cizallamiento dañando el endotelio. Al dañar el endotelio vamos a dañar el grupo cálix y esto va a liberar per se varios productos que son la mayoría son citocinas. De las mayorías de estas vamos a tener tromboxano y prostaciclinas, que son principalmente vasopresores y vasoconstrictores. Esto se va a regular por la vía que ya conocemos, ¿verdad? El angiotensinoide, produciendo un riñón, que se va a ir al pulmón, con la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina. Hay 4 tipos de angiotensina. La principal, ya sabemos, la angiotensina de tipo 2, la que principalmente le va a dar efectos vasopresores al sistema vascular circulatorio, y la principal causa de esto, que va a ser el daño principal, que va a ser el remodelamiento vascular. Acá pues pueden ver cómo van a actuar, o cómo actúan distintos medicamentos que ya conocemos, antihipertensores, tanto orales como endovenosos. Bueno, recordemos un poco lo que les mencioné, ¿verdad? La tipo 2, de las 4 que hay, es la principal, que es la vasopresora. Las vías dependientes, pues hay varias vías en las cuales la renina va a actuar esto, y al final vamos a tener 3 productos de la antitrombina. La antitrombina también va a ser otra de las principales quimiosinas que va a ser más vasoconstrictora y que va a tener distintos efectos. La principal va a ser la de tipo 1, la cual nos va a dar esos efectos que no queremos, ¿verdad? Retención de sodio, vasoconstricción, formación de iones superóxido como peróxido de hidrógeno y el ion superóxido, inflamación, proliferación, fibrosis y trombosis, que pues ya sabemos, esas son las principales causas de enfermedad tanto venosa como arterial periférica. Esto es lo que nos va a causar al final. En las arterias grandes va a existir remodelación hipertrófica. Entonces, ¿qué hace el vaso para adaptarse al grado de presión que está aumentando por todos esos productos? Fácil, aumenta la cantidad de células que va a haber y se hace hipertrofia. Esto se va a ocurrir principalmente en arterias como la aorta, las principales arterias cerebrales, y en las arterias pequeñas que van a ser los capilares vamos a tener una remodelación en el único, en la capa media, en la cual pues ya tenemos disminución de flujo, éxtasis, y que podemos tener incluso la creada de sobre, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a clasificar como crisis hipertensivas a la hora de pues, hacer la identificación oportuna en emergencias o en entrenamientos? Nos dice las guías de la Asociación Americana de Cardiología que va a ser la elevación súbita o progresiva de la presión arterial, ocasionando signos y síntomas que dañan órganos blancos.
Generalmente esta elevación la consideramos arriba de 180 la sistólica y de 110 a 120 la diastólica. En pacientes que son previamente hipertensos, ya sabemos que ellos pueden mantener un basal más elevado sin algún efecto aparente, pues el organismo contrarregula esto y el cerebro en todo tiene una adecuación perfecta a esto. Sin embargo, en pacientes como por ejemplo eclámpticas, pacientes con cromocitoma, hipertensión inducida por drogas o con glomerulonefritis, dice que tan modesto, entre comillas, como hasta 160-100, ya puede inducir daño severo de un órgano blanco. Factores precipitantes, hay muchos. Acá enumeré creo que los 10 principales que vamos a ver, que debemos investigar, ¿verdad? En las zonas de consulta. Principal, mal apego al tratamiento. Lo que vemos más comúnmente a la hora del paciente consultar en emergencias. Indiscreción con sodio en la dieta, ya sabemos que menos de 1 o 2 gramos, que es más o menos una cucharadita de sodio, deberíamos consumir al día en pacientes hipertensos. Drogas ilícitas o mal prescritas, háblese de drogas que son pues ilícitas como tal, o medicamentos vendidos a libre discreción, ataques de pánico, ansiedad, para cardíaca, eclampsia, cromocitoma, crisis renal esclerótica y dos importantes que a veces se nos va, dolor y retención urinaria. Paciente que llegue con dolor a emergencias puede estar hipertenso, simplemente con haber tratado el dolor vamos a poder bajar un poco las cifras de hipertensión arterial. Bueno, clasifiquémoslas. Entonces ya sabemos que nuestro paciente arriba de 180 a 110 está en una crisis hipertensiva. Tenemos dos opciones, o está en emergencia o está en urgencia. ¿Qué se va a diferenciar? La emergencia hipertensiva es elevación aguda más daño en órgano blanco. ¿Qué consideramos órgano blanco? Cerebro, retina, corazón, los vasos grandes, riñones y la microvasculatura. Urgencia hipertensiva, vamos a tener igual la misma crisis, pero no vamos a tener evidencia de daño al órgano blanco. Acá podemos tener las medidas más pues, tranquilas, dar un medicamento oral que vamos a ver más adelante, confirmar la elevación siempre luego de 20 minutos de reposo, ¿verdad? Para saber que el paciente no venía tan hipertenso porque venía corriendo o por alguna otra causa de estrés. Y no van a haber síntomas y descartar, ¿verdad? Que los síntomas que trae el paciente sí son atribuibles a presión arterial y no a otra causa subyacente. Bueno, ahora ya sabemos cómo clasificarlas, vamos a ver cómo poder diagnosticarlas. El abordaje inicial, como todo siempre, ¿verdad? Una correcta anamnesis, el examen físico del paciente y los estudios de gabinete. ¿Qué vamos a ver? En la historia clínica, por ejemplo, necesitamos saber los antecedentes de la persona de hipertensión arterial, como siempre, ¿verdad? El tiempo de evolución de la misma, con qué se trataba, siempre preguntarle cuánto más o menos es el basal que mantenía para saber cuánto él está como acostumbrado, adecuado a mantenerla. El apego que tenía al tratamiento previo, si lo hubiese tenido. Comorbilidades es muy importante tratarlas, puesto que estas pueden ser desencadenantes de la crisis hipertensiva, diabetes, obesidad, epidemias, insuficiencia cardíaca o renal. Factores de riesgo cardíaco muy importantes que nos pueden agudizar el cuadro clínico de emergencia, que es el tabaquismo, el uso de drogas, alcoholismo, cocaína, dieta, siempre habrá que preguntar cómo está su consumo de sal y la actividad física. Bueno, exploración física. Aquí debemos ser un poco acuciosos, ¿verdad? Y siempre buscando órgano blanco. Vamos a ir por partes. Primero, la medición de la presión arterial. Ya sabemos que hay que hacerla en ambos brazos, puesto que hay padecimientos, por ejemplo, la enfermedad Takotsubo o algo más, en el cual vamos a tener variaciones de más de 20 milímetros de mercurio según el brazo en que lo tomemos, o vasculitis que igual tienen variaciones en la presión arterial según el brazo en que se tome. La posición adecuada, ya sabemos, sentado, con los pies en el suelo, generalmente el brazo apoyado sobre una superficie sólida. Neurológico, busquemos alteraciones sensitivas o motoras. Aquí en medicina pues usamos dos escalas, la escala de Cobb y la escala de Cincinnati. Por paralelos a los rasgos, pues se evalúan 4 grandes cosas, en las cuales vemos la respuesta motora, la respuesta verbal, reflejos y ocular. Esto es parecido a la escala de Glasgow que se usa en pacientes con trauma craneoencefálico, solo que eso nos da un abordaje más específico acerca de alteraciones sensomotoras del paciente. Y la escala Cincinnati, que esta escala es de rápido o evaluación de triage en emergencia, en la cual nos da 3 criterios. Vamos a ver si nuestro paciente está desáctico, con hemiplegia o con alteración del estado de la conciencia. Estas 3 cosas van a identificar si el paciente viene con una alteración cerebral vascular. Oftalmológico, esto es un poco más difícil, ¿verdad? Puesto que a veces no tenemos ya sea la expertise o las herramientas necesarias, pero acá que vamos a buscar para que lo sepamos. El paciente con crisis hipertensiva va a venir con plaquetas retinianas, papiledema presente y exudados, que los exudados que lo describen van a ser algodonosos blancos, generalmente en el inicio de la papila.
Cuello, importante, ¿verdad? Fácil verlo, inspeccionarlo. Soplo carotidia va a ser característico de la estenosis aórtica, o a veces pacientes con estenosis carotidia que vamos a tener oclusión por alguna enfermedad aterosclerótica. Pleto yugular, generalmente un paciente que venga descompensado por falla cardíaca. Corazón, pues reforzamiento rígido, soplos, cómo está el ritmo, si está sincrónico, asincrónico, si viene taquicárdico, o incluso pues bloqueado como respuesta refleja a la hipertensión. En pulmón, pacientes que vienen con edema agudo pulmón, ¿verdad? Evaluar entrada aérea bilateral siempre, transflexión y flexión fácil, rápido, evaluar cómo está la distensión de la caja torácica. Los ruidos, ¿verdad? Ver que sean normales y pulsioximetría siempre, ver que nuestro paciente no venga desaturado y después podemos identificar más fácil el edema agudo pulmón. Y a veces es importante que no lo evaluamos abdomen, ¿verdad? Siempre evaluar soplo abdominal o pulsador. Los pacientes que son muy delgados, por ejemplo, que vienen con una crisis por una disección aórtica, el abdomen va a tener cierta pulsación y podemos identificar fácilmente un aneurisma, por ejemplo, de la aorta abdominal. Bueno, y para complementar, pues ya podemos realizar un electrocardiograma, análisis de orina, pruebas de función renal, rayos X de tórax suramilitar. Al evaluar presos Cincinnati de 3, ¿verdad? Los signos neurológicos presentes, ya le podemos pedir una tomografía cerebral, el hemograma completo, en la microvasculatura, estos pacientes van a presentar anemia hemolítica, entonces podemos ver un paciente anémico. Y estos tres, que ya son no tanto como en la urgencia, pero sí en el encamamiento para el estudio, que es el índice tobillo-brazo, esto les va a representar al paciente un mayor riesgo de enfermedad arterial periférica, el ecocardiograma en pacientes con falla cardíaca, y en pacientes con enfermedad vascular o Doppler carotidio. Así descartamos alguna enfermedad aterosclerótica carotidia. Bueno, ya sabemos qué hacer, cómo lo vamos a identificar, ahora cómo lo vamos a tratar. Acá vamos a hablar principalmente de esto. Esta que está acá es una curva de perfusión cerebral. Recordemos que más o menos para que el cerebro tenga una buena regulación del flujo cerebral, debe tener al menos más de 90 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral. Eso es una relación que se hace entre la presión arterial sistólica y la presión arterial media. Entonces, ¿qué pasa? Si se da cuenta acá, cuando el cerebro baja con menos de 50, va a haber isquemia. Al igual que si la presión sube arriba de 150 milímetros de mercurio, vamos a tener edema. Acá está un poquito más representado cómo va a estar la representación arteriolar, en la cual el flujo sanguíneo cerebral, entre más, más contracción hay, la curva va a ser a la derecha, con más edema, la presión más alta y la contracción máxima del flujo cerebral, disminuyendo pues de esa manera la regulación del flujo y obviamente pues tenemos las alteraciones vasculares al paciente. Tratemos primero la urgencia, ¿verdad? Como ya vimos, no vamos a tener renno blanco, el paciente está tranquilo, está en emergencia, no tiene dolor. ¿Qué le podemos dar? Varias drogas. En los principales, pues vamos a ver, los que más se prefieren en ese tipo de casos, ¿verdad? Son beta antagonistas o beta bloqueadores. De los de más recomendados, atenolol, la betalol o carvedilol. La ventaja de atenolol y carvedilol, que son vía oral, y el abetalol endovenoso. Los antagonistas, estos, la única contraindicación es no usarlos en falla cardíaca, que tienen más riesgo de angiograma, pero entre los que están, ¿verdad? Por las crisis tenemos el diltiazem, el nicardipino, verapamilo. Esos tres los encontramos en vía endovenosa. En Guatemala país tenemos verapamilo y diltiazem, nicardipino no hay. Y amlodipino, que lo podemos usar en vía oral. Acá están las presentaciones. La que tenemos más rápido de esos que actúa es el amlodipino. En 1 o 2 horas ya tenemos efecto de la disminución de la presión arterial y dura máximo hasta 24 horas. Y pues lo que ya sabemos, lo más común, los GIECAS, los principales nos hablan de captopril y enalapril. Captopril es el que más rápido actúa, en 15 minutos ya tenemos una respuesta más dilatadora y dura el efecto más o menos de 6 a 12 horas, por lo cual habría que reforzar otra dosis a las 12 horas. Antagonistas alfa 1, esos no tenemos en Guatemala todavía, está prazosina y oxacicina. Y los arados, ¿verdad? Los principales, el losartán y el losartán y candesartán. Bueno, y ahora ya la emergencia. ¿Qué hacemos con el paciente que está más delicado, alterado la conciencia, con posiblemente un evento vascular? Lo principal que nos dice la guía es valorar tratamiento como en teoría en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Preferentemente en unidad de cuidados cardíacos. Hay que saber que vamos a, antes de querer yo bajar en la presión, tengo que saber que hasta cuánto le puedo bajar para no descubrir, sí, ir tranquilos. Entonces, primero tenemos hipertensión maligna. Esto se habla del paciente que solo va a tener algunos exudados retinianos, por ejemplo. Vamos a disminuir solo del 20 al 25% en la primera hora, hasta llevarlo hasta menos de 160, 100 a las 6 horas posteriores. Ir llevándolo despacio. En encefalopatía hipertensiva, esto el paciente pues va a revertir los efectos de la alteración de la conciencia
vamos a disminuir igual 20 a 25 hasta 160 a 100. Ahora bien, hemorragia intracerebral aguda, hay que mantener 140 a 150 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y no bajarla de menos de 140 en las primeras 24 horas para mantener una presión adecuada del flujo cerebral y evitar pues, el riesgo más de que esa hemorragia se convierta en isquemia. En un evento isquémico tenemos dos opciones, ¿verdad? Recordemos la ventana para valorar trombolisis en un evento isquémico es de 4.5 horas. Entonces, menos de 4.5 horas lo trombolizo y mantengo la presión arterial de menos de 180 a 105 por 24 horas. Si no lo puedo trombolizar porque estoy fuera del periodo de ventana, lo mantenemos menos de 120, 120. Perdón, menos de 120, 120 las disminuimos solo hasta 72 horas. Nos vamos despacio. No hay prisa por qué bajarle la presión arterial, que el cuerpo lo tiene que regular automáticamente con medicamentos orales endovenosos. Ahora, si está mayor a esta cifra, le tenemos que disminuir solo el 15% a la primera hora de consulta. En cuanto a los síndromes coronarios agudos en un infarto, siempre y cuando en infarto y falla cardíaca, mantener la sistólica menos de 140 en la primera hora. Y lo que más bajo tenemos que tener es la disección aórtica, ¿verdad? Siempre es preferible mantener silenciarlos, te hace feedback. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, el principal es carnitino, vasodilatador, antagonista de calcio, ¿verdad? La familia de diuréticos. Esto lo podemos recetar de 5 a 15 miligramos por hora endovenosa en infusión continua. El inicio de acción rápido, 2 a 5 minutos de respuesta vasodilatadora y duran 4 horas. Únicamente contraindicado en isquemia coronaria, con un infarto, ¿verdad? Porque puede ocasionar taquicardia refleja. Esto ocasiona que el gasto cardíaco aumente, pues sí que empeore la isquemia cardíaca. El segundo, el que preferimos, el más pues, indicado, ¿verdad? En estas cosas, es que la mayoría de ellas lo recomienda como primera opción, la betalol. La betalol es un betabloqueador no selectivo y bloqueador de tipo alfa 1. Este lo podemos dar en un bolos de 10 a 20 miligramos endovenoso, directo, y luego podemos ir dejándole una infusión de 0.5 a 10 miligramos por minuto, siempre ajustando cada 15 minutos del goteo, hasta alcanzar nuestras metas, según lo que vimos previamente, lo que queremos llegar a alcanzar. Dosis acumulativa máxima, 300 miligramos. Y igual, la verdad ya sabemos, acción rápida, en 5 minutos ya tenemos un control y dura hasta 6 horas. Cuidado nada más, puede ser un betabloqueador en falla cardíaca, bradicardia o un bloqueo cardíaco. Importante asma, hiperactividad bronquial y cuidado en sobredosis por cocaína. El metoprolol, de este metoprolol hay dos presentaciones, el metoprolol succinato, que es vía oral, y el metoprolol tartrato, que es endovenoso. El succinato lo tenemos ya en Guatemala país, el tartrato todavía no, pero para que lo sepamos, porque pues, eventualmente vendrá, es un bloqueador selectivo de tipo 1, podemos usar una dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 5 minutos, un máximo de 15 miligramos por cada dosis, y luego cada 6 horas por la duración de acción. Es desacción rápida, 15 minutos, pico de 30 a 60 minutos y duración de 4 a 6 horas. Igual, ¿verdad? Pues la familia de bloqueadores contraindicados para cardíaca, bradicardia, bloqueo, asma y sobredosis de cocaína. Otro que nos gusta mucho, especialmente en pacientes renales, la nitroglicerina. Que es un vasodilatador arterial específico que podemos dar, nos puede dar tanto efecto de dilatador venoso como arteriolar. Es un donador de nitrato, ¿verdad? Sabemos que el nitrato pues, le va a dar vasodilatación al hemisferio. La dosis de 10 a 400 microgramos por minuto endovenoso en goteo. Es igual, le ajustamos de 10 a 20 microgramos por minuto, cada 5 o 15 minutos vamos a titularlo con nuestras cifras metas de presión arterial. Y de pues el frasco viene de 50 a 10, lo hay en Guatemala, libre distribución, entonces es bastante pues, fácil y accesible de poder conseguirlo para nuestros pacientes.
La infusión normal, por la titulación y la dilución que queda así, se hace generalmente un destrozado al 5% y se inicia a 3 cc. Por la dilución que se utiliza, cada 3 cc representa 10 microgramos minuto. Entonces, está fácil aquí subir de 10 a 20 cada 5-15, lo subimos de 3 en 3 y así vamos a alcanzar nuestras metas de presión arterial. Dosis tope le podemos dar, como hablamos, hasta 400 microgramos por minuto. Pero esto es rápido, así como rápido Cuba, rápido se va, de 5 más o menos a 1 hora el tiempo de acción. Únicamente pues contraindicado en pacientes con infarto ventrículo derecho, porque va a empeorar también la precarga del paciente y nos va a hacer que se infarte más. Y únicamente precaución por esto, la taquifilaxia. Recordando, la taquifilaxia para los estudiantes pues va a ser cuando un medicamento ya le dimos tanta dosis del mismo que ya sobresaturamos los receptores y aunque subamos más la dosis ya no va a tener ningún otro efecto en el organismo. Metotrexato de sodio, otro vasodilatador directo, importante y fácil de usar en pacientes renales. 0.25 a 10 microgramos kilo minuto endovenoso por goteo, se sube 0.5 microgramos cada 5 minutos. Este es otro rápido, igual, como rápido actúa, rápido se termina la acción, 1 o 2 minutos. Contraindicado, este es el que más cuidado hay que tener, tiene muchas contraindicaciones que van a ser de gravedad después. En embarazo, riesgo de toxicidad por cianuro fetal. En falla renal, si lo usamos, puede llevar a intoxicación misma o conversión a productos del cianuro y puede llevarnos a presentar metaloglobinemia, que es una enfermedad como tal, pero es algo que hace que la hemoglobina sea más afín al hierro, que no pueda liberar el oxígeno en los tejidos, llevándonos a hipoxia tisular, y nos puede también dar aumento de la presión intracraneal. Por último, pues el que se usa bastante, verdad que actualmente pues, no está tan en uso, no está tan recomendado en la mayoría de patologías, tanto pues obstétricas como cardiológicas, es la hidralacina. Sin embargo, pues es todavía de los que más usamos. Es un vasodilatador arterial directo, se usa de 5 a 10 miligramos IV cada 15 a 20 minutos. Y luego, pues le podemos dar hasta cada 4 horas con una dosis de máxima de 20 miligramos, que sería la ampolla completa, cada dosis. Esto tiene una duración muy variable, a veces puede durar 3 horas, a veces hasta 6 horas. Generalmente inicia la acción en 20 minutos y tiene un pico máximo de 1 hora de duración. A veces nos puede ocasionar taquicardia refleja a nuestro paciente, por lo cual se recomienda la administración con un betabloqueador bioral. Y pues en algunos casos debe ser evitado, pues puede empeorar la isquemia, ya sea cerebral o coronaria, y la respuesta que va a hacer con la dilatación después va a ser muy variable. Y por último, ¿verdad? Ya que controlamos, el paciente está bien, ya resolvimos crisis, ya recomendamos. Estas son básicamente recomendaciones también en nuestro paciente con hipertensión arterial. Primero, tratar dolor y síntomas asociados, náusea, cefalea, lo que pueda traer por la crisis, optimizar su tratamiento y siempre tratemos de evitar la polifarmacia, que le podemos dar. Si él necesita 3, 4 medicamentos, démoselo, pero tratar de dárselos combinados, ¿verdad? Va a tener mejor apego y va a ser más fácil que esté tomando esos medicamentos. Para todos, la actividad física recomendada, no solo para un paciente hipertenso, mínimo debería ser 150 a 300 minutos de ejercicio moderado por semana, o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa. Estas son las guías de cardiología para todos los pacientes, pues para toda la población en general, y pues obviamente también lo recomiendan para pacientes con hipertensión arterial. La disminución de la ingesta alcohólica, menos de 100 gramos a la semana. Generalmente una bebida alcohólica, más o menos, una cerveza trae 6 gramos, entonces, ¿te lo cuentas? Dieta mediterránea, ¿verdad? Que nos habla más que todo con aumento del consumo de nueces, semillas, olivos. Reducción de carnes procesadas, que es la que más va a tener productos vasopresores del final, y sal, azúcares libres y bebidas azucaradas. Café. Hay un artículo que salió hace poco donde nos dice que tomar café más o menos de 3 a 4 tazas se considera de beneficio en pacientes porque disminuye el riesgo cardiovascular a largo plazo. No es una recomendación como tal, pero sí se ha visto efectos beneficiosos acerca de eso. El control adecuado de la dislipidemia en pacientes, apoyo psicológico y cognitivo, ¿verdad? Puede estar también en depresión o ansiedad. Y rehabilitación física importante, los que tenemos que tienen secuelas neurológicas. Y pues, solamente, ¿no tenemos alguna nueva parte de la vida sobre el punto? Poco, relativamente poco,
pero si pasamos la apnea obstructiva del sueño, se dan pacientes obesos, generalmente, ¿verdad? Por el orto, obesidad, entonces la obesidad, entonces puede ser uno desencadenar el otro, ¿verdad? Además, los misterios que se llaman obesos, obesidad central, la obesidad. Entonces, directamente, si usted tiene apnea, por ejemplo, un paciente con apnea, es poco probable que desarrolle después hipertensión arterial, a menos que esté obeso, y eso es la oportunidad de eso, por el cual infectar con la apnea obstructiva del sueño. Muchas gracias por la plática, muy bonita. Un par de comentarios. Como usted lo mencionó, a nivel mundial es la segunda causa de patologías. En Guatemala es increíblemente frecuente. Si uno ve el consultorio diario, interroga al paciente y hay una cantidad enorme de hipertensiones arteriales. El problema, como usted lo mencionó, es el apego. Entonces, ¿cómo convencer a un paciente de que tiene que tomar de por vida su medicamento? Fíjese, doctor, que yo estaba tomando mi medicamento, lo dejé de tomar porque ya la presión la tengo normal. Obviamente la tiene normal porque está tomando su medicamento a la semana, ya entonces podemos estar en una urgencia, después volverse una crisis hipertensiva. Entonces, esto se convierte en un problema social. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de tratar en su casa a un paciente con un evento cerebrovascular, con hemiplegia, y verlo pues tirado en la cama, ulcerarse, úlceras de presión y morir de una neumonía, pues, y tener que tratar a un paciente, y sobre todo pacientes jóvenes últimamente que ya son útiles todavía para la sociedad, pues convierte en un problema familiar y social. Y por último quisiera comentar, usted lo mencionó bien claramente, la disminución de la presión debe ser paulatina, no correr. Entonces, aprovechando que estamos conectados, muchos médicos que tratamos pacientes en la emergencia, en las clínicas, ya el uso de, cuando uno llega a la emergencia, dice, fíjese, doctor, que ya le puse una furosemida y le puse un beta-bloqueador sublingual, que era lo que se usaba antes. Yo creo que esto es más nocivo que beneficioso. Bajar la presión muy rápido, pues usted lo mencionó, puede provocar infartos, ¿no? Entonces no debemos de apresurarnos, sino que bajar la presión paulatinamente. El organismo tiene que regularse. Ceder, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Justamente, ¿verdad? El uso de, si se encuentra, pues, no lo mencioné, las guías no lo menciona, el uso de vasodilatadores, perdón, de diuréticos, perdón, como vasodilatadores no está recomendado ni descrito, ¿verdad? Entonces, realmente usar furosemida en una crisis hipertensiva no está correcto. Solamente en casos de falla cardíaca aguda, cuando el paciente viene congestionado, pues con edema de pulmón, edema periférico, en la cual se usa efecto diurético por falla cardíaca, pues de plano, ¿verdad? Pero en un paciente que no tiene ninguno de esto o algo, la furosemida no le va a hacer absolutamente nada a la presión arterial. Y eso, ¿verdad? Las cifras con descenso paulatino según las metas que tengamos y la patología sospechada. Igual recordemos que el cuerpo al final él mismo se autorregula y él mismo mejora. Nosotros le vamos a dar un soporte. Esto ocurre. Gracias. En hipertensión en paciente en general. Generalmente la aspirina la podemos utilizar más en pacientes que tienen anemia microangiopática o que estén pues ya con cáncer o algo más, ¿verdad? Y en pacientes con síndrome coronario agudo. Generalmente por la presión no tiene un efecto específico el uso de antibióticos salicílico. Los salicilatos como tal solo nos van a ayudar, por ejemplo, a isquemia coronaria en un paciente que tenga un evento pues, coronario agudo. Y en pacientes con eventos vasculares, las guías nos recomiendan que hay que usar la escala de NIHS, que es el NIH, ¿verdad? Nos dice que depende del grado de severidad o la puntuación de NIH, así tenemos que postergar el uso de aspirina. Digamos, un NIH de 7 puntos nos dice que hay que esperar al menos 3 días del inicio del evento isquémico para iniciar aspirina, porque le da más riesgo de que la isquemia se convierta en hemorragia. Entonces, así progresivamente, ¿verdad? De ahí le habla una puntuación de 14 puntos, tiene que esperar 7 días, y más de 25 ya en algo severo, se espera hasta 21 días, y solamente le damos estatinas y antihipertensivos al paciente para disminuir el riesgo de enfermedad aterosclerótica y evitar la conversión a un evento hemorrágico. Entonces, no se prefiere tanto como tal, por eso mismo, ¿verdad? Tenemos más riesgo de que se convierta en algo hemorrágico. Me parece que el navegador sería mucho mejor que la
Pues claro, me parece que no es tan caro. Puede que sea mejor, porque lo que pasa es que el abetanol en Guatemala acaba de entrar 1 o 2 años que Croix y ve. Es de primera elección, el abetanol, pero no significa que la hidralacina no funcione igual para bajarle y paulatinamente como lo hemos hecho, e incluso se usa casi de la misma forma. Desde aquí en el hospital tenemos hidralacina, la abetanol, algunas muestras cuando la hidralacina creemos que no funciona, pero nos puede ampliar la doctora Celes. Yo creo que ya máxima es mucho más amplia que la hidralacina. La dosis máxima de la betalol es de 300 miligramos obviamente en una emergencia hipertensiva. Cuando tenemos una paciente preeclámptica, pues la consideramos una emergencia hipertensiva porque la paciente pues va a referir su dolor epigástrico, va a haber ya si la paciente refiere visión borrosa o ya necesita, ¿verdad? Eso ya no se sí, pero la ventaja que tenemos con la betalol es que nuestra dosis tope es mayor que con la hidralacina. Incluso la que podemos utilizar hasta 30 miligramos, pero es la dosis máxima que podemos utilizar con una paciente. Incluso cuando topamos la dosis máxima de la betalol, podríamos utilizarla en una infusión por aproximadamente 24 horas. Que los exámenes de tercer reporte eran bien fregados. Y traía todo eso de la gente. Con el uso de la betalol, buenos días. Gracias por la conferencia, doctor. En el Zoom tenemos 100 conectados. Es un éxito la conferencia de hoy. Con respecto a la betalol, estuvimos platicando con la LICANDI y estamos viendo la forma de poder adquirirlo para el hospital porque es un medicamento de última línea. Me parece muy bien. Hemos resuelto varios pacientes con muestras médicas, tristemente, incluyendo preeclámpticas. Me parece una compra acertada. Y mi pregunta directa es, últimamente, pues, la insuficiencia renal crónica es epidemiológicamente va para arriba. La consulta de pacientes de insuficiencia renal crónica, tanto adultos como niños, una de sus primeras motivos de consulta es la presión alta. Muchos niños manejan presiones de 220 con 110. ¿Cuál es tu consejo de cómo abordar ese tipo de pacientes en emergencia? Bueno, ya en emergencia, cuando vean así, debería ser multidisciplinario, pero el abordaje inicial se está debutando y hay que hacerle varios estudios. Si es un paciente joven, así como dijo el doctor, ¿verdad? Con cifras tan altas, descartar dos cosas importantes: estenosis de la arteria renal y hipercromocitoma, que a veces es muy común, se presenta y no lo vemos. A veces tenemos hipertensión arterial que es refractaria, ya tiene ARA, ya tiene beta-bloqueador, tiene antagonistas de calcio, ya empezamos con vasodilatadores orales y aún así sigue hipertenso el paciente. Ahí incluso, entonces sería bueno pedirle un Doppler, ¿verdad? De la arteria renal, ver que no tenga estenosis, un ultrasonido siempre ideal, ver el tamaño del riñón, ver que no sea una causa aguda sobre todo, que no tenga un fibrocromocitoma o algo que le esté haciendo producir productos vasopresores rápidos, vasopresores en aumento. Importante, pues, tratar de disminuir, como hablamos, la presión arterial poco a poco. Idealmente, tratar de usar nitroglicerina con esos tipos de pacientes. Si no, pues, valorar el uso de la betalol. Y generalmente al alcanzar las cifras, el paciente renal nunca va a estar con cifras adecuadas normales, solo con 1 o 2 medicamentos. Entonces, siempre se prefiere usar 3 y por eso preferimos las combinaciones, ¿verdad? Para evitar la polifarmacia. Actualmente, pues, hay varios, por ejemplo, antagonistas de canales de calcio nueva generación como lecanidipino. Son muy buenos, accesibles, un poquito costosos en la farmacia, pero es el que mejor nos ayuda a control con esos pacientes. Y el minoxidil, que es otra de las drogas de vía oral, que son vasodilatadoras y que nos puede ayudar al control rápido de la presión arterial y que se puede usar en emergencias como antihipertensivo oral para no tratar de darle tanto medicamento endovenoso al paciente. Que son otras alternativas de nueva generación que ustedes que las conozcamos, ¿verdad? O el fenoldopam, que lo usamos bastante también en el procromocitoma. Y pues ese es otro medicamento oral, le baja la presión adecuadamente, le mantiene cifras normales hasta por 12 a 18 horas. Entonces, en emergencia eso, ¿verdad? Bajarlo despacio, tratar de usar todo endovenoso, descartar otros factores de riesgo que estén como un paciente joven, renal debutante, y ya que tratemos eso, pues iniciar antihipertensivos, generalmente con 3 familias de una vez. La recomendación sería, por ejemplo, un ARA2 con IECA, un diurético, como el doctor decía, les va muy bien, y un beta-bloqueador. Generalmente sus pacientes tienen falla cardíaca o insuficiencia del ventrículo izquierdo como respuesta reguladora por la falla renal.
Entonces les viene muy bien un metabloqueador con un ARA en combinación y algún uso de diurético. En ellos sí se benefician de diuréticos, pero a largo plazo, ¿verdad? Eso. Si quieres conocer los horarios y puestos de vacunación contra COVID-19 habilitados en el país, ingresa a www.vacuna.gov.gt, haz clic en el banner y selecciona el departamento y municipio que quieres verificar. También puedes filtrar los datos por número de dosis y tipo de vacuna que buscas. ¡Listo! Elige el más cercano y acude a vacunarte contra COVID-19. La vacunación es gratis, segura y necesaria.